Queremos a través de este medio extender los saludos dentro de los 5 continentes, a la Sociedad Misionera Internacional y también a los amigos y interesados que a través de estos medios nos ven. Vamos a estudiar Israel, solicito un rey, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Señor, amante Padre Eterno, estamos a través de estos medios que nos permite la comunicación a nivel mundial. Agradecerte, Señor, porque nos sigues hablando a través de tu palabra. Ayúdenos, Señor, para que seas tú nuestro maestro, que nos enseñes y nosotros también podamos entender y ser voceros sin obstáculos humanos, para que sea la palabra tuya por encima de la humana. Gracias, Señor, porque tú nos asistes y nos diriges en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como decía anteriormente, Israel solicita un rey. Y vamos a mirarlo más ampliadamente en la segunda pregunta. Como dice, nosotros queremos un rey que nos gobierne, y posteriormente también nos va a hablar que no te han desechado a ti, en el caso de Samuel, sino directamente a mí, es decir, la teocracia que dirigía ahora se quiere por gobiernos humanos, ya sean monárquicos, ya sean dictadores, o también sean monarquías, como lo vamos a ver a través de la lección. Entonces nos dice la introducción que Dios deseaba, un deseo, era el sentir de Dios, que su pueblo lo considerara solo a Él como su legislador y también su fuente de fortaleza. Pero dice, al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia Él. Serían elevados, serían ennoblecidos, serían capacitados dice, en el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner un hombre en el trono, ello tendería a apartarlo de Dios. Dice, los ánimos del pueblo ahora confiarían más en la fuerza humana menos en el poder divino, y lógicamente los errores de sus monarcas, de sus gobiernos humanos, los induciría al pecado y a una separación directamente de Dios. Y eso lo vamos a mirar a través de la lección. Por eso tenemos 2 ítems importantes dentro de la lección. Vamos a mirar el primero, el gobierno de Israel. Pastor Antonio, nos dice la primera pregunta, describe el gobierno que se estableció en Israel en la época de Moisés. ¿Dónde recibía la autoridad? Bien, entonces estamos hablando de un gobierno teocrático, donde Dios es el rey y tiene un líder, que es el cual recibe las órdenes de ese gobierno y las imparte al pueblo. En este caso podemos llevar la escena al tiempo de la zarza, donde Dios se presenta a Moisés para hablarle y le ordena que debía de ir al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, y ahora Dios hablaría a Moisés todas las cosas que debería hacer, y Moisés las traería a Aarón, y Aarón las traería al pueblo. Pero en este momento nos damos cuenta de que la organización era un poco pesada, porque pues Moisés era el único líder en ese momento que te llevaba la carga de todo el pueblo, ¿no? Entonces era necesario que se expandiera la forma organizativa. Es donde Dios ahora le ordena, porque se miraron los problemas. El mismo Jetro, el suegro de Moisés, vino y miró que Moisés estaba llevando una carga muy pesada, y él le dice, así acabarás contigo y también con el pueblo, por lo tanto no es bueno que hagas eso. Entonces Dios le ordena a Moisés, según Números 11:16, dice que entonces el Eterno le dijo a Moisés, reúneme 70 varones. O sea que ahora Dios quiso ampliar el liderazgo, pero de igual manera Dios era el que iba a transmitir las órdenes de todo lo que esos 70 varones iban a recibir como órdenes. Por eso la pregunta siguiente dice, ¿dónde residía su autoridad? Entonces la autoridad no residía en el líder, ni en Moisés, ni en los 70 varones, porque Dios le dice, y voy a poner del espíritu que hay en ti, porque ¿cuál era el espíritu que había en Moisés? Era el espíritu de Dios. Entonces ahora el poder no residía en el humano, o sea, la orden humana no era el poder que dirigía Moisés.
era el poder divino, era el poder del Espíritu Santo, porque cuando nosotros vemos en la última parte del texto, entonces dice, tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Cuando el Espíritu posó sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Entonces, qué maravilloso el gobierno que tenía Israel. O sea, me parece muy maravilloso en el sentido de que tenía una seguridad de que no estaba haciendo las cosas humanas, sino las cosas de origen espiritual, no lo carnal, porque hoy podemos confundir, a veces la organización o los líderes podemos confundir lo que es una orden humana o la orden divina. Entonces nosotros debiéramos tener, de igual manera hoy como pueblo, debiéramos tener esa oportunidad de ser relacionados mucho con el Espíritu de Dios, para que las decisiones como líderes no sean decisiones humanas, sino que sean decisiones movidos por el Espíritu de Dios, para que no entremos a destruir al pueblo, porque en este momento lo que nos damos cuenta, según Deuteronomio 16-18, entonces se nombraron jueces y oficiales en todas las tribus, en cada ciudad que el Eterno, tu Dios, te dé, fue la orden que les dio, y ellos juzgarán al pueblo con toda justicia. Entonces, ¿cómo era un gobierno? Un gobierno de justicia, debía ser de justicia porque eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Algo que me llamó la atención acá también en esta primera pregunta, en la nota donde nos dice, no tenían autoridad alguna para legislar. Y en eso realmente consiste el éxito de cualquier nación, ¿no? Que en lugar de atribuirse la libertad para legislar de acuerdo al gusto, de acuerdo a la inclinación o de acuerdo a las multitudes, la autoridad provenga de Dios, y fue lo que Dios estableció y era lo que caracterizaba a esta nación de Israel. Pero si vemos hoy la situación del mundo, se legisla pero a voluntad de las mayorías, a voluntad de la conveniencia de ciertos grupos, y por eso es que el mundo está como está hoy día, donde se legisla de acuerdo al parecer del hombre caído y sus deseos, y no de acuerdo a esa ley eterna, santa, justa y buena. Bueno, quería también resaltar, siguiendo sobre el ítem, el gobierno de Israel, la nota nos encabeza diciendo, el gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Y cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 4, versículo 2, luego el 4, 5, y Apocalipsis 5, 6, nos habla del que está sentado en el trono, o sea, directamente está allí el Padre, pero también nos habla luego en el capítulo 4, que también habían la representación de la tierra en los 24 ancianos, y luego en el versículo 5 nos habla también del Espíritu de Dios, las 7 lámparas que ardían, estaba allí, y luego en el versículo 8 nos habla de los 4 seres vivientes, las 4 órdenes angelicales, arcángeles, querubines, serafines y ángeles estaban allí también en ese gobierno directamente celestial, y Apocalipsis 5:6 nos habla del Cordero, o sea, allí estaba ese concilio que era directamente teocracia, y ahora cómo se relacionaba con el hombre. Entonces ya el hermano nos explicaba que en Israel había también una ley, un orden, en Éxodo 18:21, escogen de todo el pueblo, no dividir tú, ponlos por jefes, primero de 10, que son la parte eclesiástica, la base fundamental, la célula más pequeña del pueblo, y luego después sobre 50, hoy en día las asociaciones, luego sobre 100, entonces hablando de las uniones, y sobre 1000 la asociación general, y todo asunto grave lo traerán a Moisés, y a los 70, que es cuando está congregado todos los delegados del mundo, para poder recibir e impartir directamente a través de la oración, que Dios les muestre cuál es el designio de Dios. Ese es el orden establecido por Dios. Pero vamos a mirar qué pasó. Según la segunda pregunta dice, en el tiempo de Samuel, ¿qué pensaba la gente sobre este tipo de organización? El hermano Enger Osorio, pastor Enger Osorio, ¿y qué le presentaron los ancianos de Israel al profeta? Bien, la gente en este tiempo de Samuel pensaba que esta organización dirigida por Dios había sido un fracaso, que
que el gobierno divino no satisfacía sus demandas, sus necesidades, por lo tanto comenzaron a pedir un rey. Pero claro, la situación del pueblo, habían tenido problemas, habían tenido dificultades, habían tenido amargos chascos, habían pasado por muchas derrotas, pero todo eso había sido resultado de su apostasía, de los principios divinos, de la fidelidad a Dios, de su consagración, de mantenerse apartados, pero atribuyeron estas falencias y estas derrotas al gobierno divino, se sintieron insatisfechos y entonces miraban ahora a las otras naciones y quisieron ser como ellas, y los ancianos de Israel, dice 1 Samuel 8, 4 y 5, se reunieron, fueron a ver a Samuel en Ramá y dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Bueno, este era un pecado muy grave, demasiado grave, porque si tenían claro que Dios era su rey, con esto tomaron una decisión: no queremos más a Dios como rey, sino que queremos un ser humano que nos gobierne como todas las naciones. Habían perdido el discernimiento, ese privilegio especial al cual Dios les había llamado, donde les había dicho: haré de ti una nación, un pueblo santo, un pueblo particular, un pueblo que será admirado, que todas las naciones dirán: pero qué Dios maravilloso tiene este pueblo. Y nos dice un pueblo que no sería contado entre las demás naciones. Pero el pueblo estaba tan cegado en su apostasía que habían perdido de vista todos estos privilegios, y aquí están rechazando todo eso y le están diciendo al representante de Dios, a Samuel, le están diciendo: no, no queremos más esto, queremos ser como las demás naciones. Y con eso pues obviamente estaban decidiendo que Dios no fuera más su gobernante, sino que preferían el sistema común, pagano. Y eso se repitió cuando el Señor Jesucristo vino, se volvió a repetir la misma situación. No, no queremos a este como rey, queremos al César que nos gobierne, y el César seguirá siendo nuestro rey. Entonces ahí reiteraron ese pecado que habían cometido en esta misma época. También me llama la atención la nota, como la anterior, hacíamos comentario de Patriarcas y Profetas, 591, donde nos encabeza diciendo: cuando los israelitas se establecieron en Canaán, dice que reconocían los principios de la teocracia, y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué, dirigido por la teocracia. Dice: el aumento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir un cambio de pensamiento, o sea, la mente de ellos ya comenzaron a desear hacer cambios. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de los vecinos paganos, los libaneses, o sea, los fenicios, los sirios, los que hoy se llaman jordanos, que eran los amonitas, moabitas, los egipcios, todas esas naciones que les rodeaban, los mismos filisteos. Y dice que adoptaron esas costumbres de esos vecinos paganos, y así sacrificó en extenso grado su carácter santo y peculiar. Y sigue diciendo la nota: gradualmente perdió su reverencia hacia Dios, dejó de apreciar el honor de ser pueblo escogido, atraído por la pompa, la ostentación y dice de los monarcas paganos. Y finalmente entonces desearon, dice la última parte, liberarse del gobierno de su soberano divino, y se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia que se creara una monarquía. Entonces entramos al título de la lección: Israel solicitó un rey. Quisiera aportar un pensamiento en esta pregunta porque es muy extensa, muy importante. Y analicemos un poco la situación del pueblo. No reconoció en sí con sinceridad lo que estaban pensando, sino que hallaron siempre una excusa. Es lo que hacemos nosotros a veces
Cuando nos desviamos nuestro pensamiento de Dios, siempre encontramos una excusa para que se nos favorezca y nos justifique lo que queremos hacer. Sí. En este caso, las dos excusas que se colocaron es que Samuel ya estaba viejo. Primero, o sea, usted ya se envejeció, como quien dice, ya no nos sirve, ya estaba quedando rezagado, y entonces el primer problema es el líder. O sea, siempre se le echa la culpa al líder. Cuando el pueblo quiere desviarse, comienzan a decir es que el líder es fanático, es que el líder es esto, es aquello. O sea, se comienza a desviar para justificar de que no está bien el liderazgo, en primer lugar. En segundo lugar, tus hijos no andan bien. O sea, como quien dice, las demás personas son las culpables y ellas no andan bien. O sea, en otras palabras, lo único que ando bien soy yo, y eso es lo que hacen muchos hoy. Comienzan a justificar criticando, es que el hermano fulano, la hermana fulana, mire lo que hacen, por eso yo me voy de la iglesia. No quiero volver porque el fulano, porque el sultano, y se convierte esa persona en una persona que juzga a los otros, pero no se da cuenta que es su propio corazón el que está desviado, porque el Hijo de Dios no mira al otro. El Señor Jesucristo vino al mundo judío, al pueblo judío, y el pueblo judío estaba en una apostasía total, y por eso no rechazó al pueblo. Lo contrario, vivió en medio de ese pueblo, dando testimonio de que él era un hijo de Dios. Entonces nosotros debemos tener muy en cuenta esto en esta segunda pregunta. No debemos para justificar nuestros deseos, sino debemos reconocer con sinceridad lo que somos, y no hay justificación para salirnos ni para apartarnos. El que debo ser fiel soy yo. Yo debo ser fiel de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, muy bien. Continuando con estos maravillosos principios, la tercera pregunta nos plantea: ¿le agradó a Dios la petición del pueblo? O según él, ¿qué la motivaba y qué declara el espíritu de profecía al respecto? Bueno, aquí entonces nos dice que en primer lugar el ser humano fue el que se sintió, dice que desagradó a Samuel. O sea que el sentir de Samuel era que el problema era contra él. Y al decir, danos un rey que nos gobierne. Y Samuel se dirigió al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Nos dice inmediatamente, el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que le digan, porque no te han desechado solamente a ti no, sino me han desechado es a mí, para que no reine sobre ellos. Entonces Samuel estaba pensando que era él, pero era la teocracia la que estaban tirando. No era la parte humana solamente, sino era la teocracia. Entonces dice, como ya se fue dicho anteriormente, que era simplemente una excusa, usando lo humano, pero era para independizarse de la teocracia. Pero el Señor dijo a Samuel: oye su voz del pueblo en todo lo que le digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no les reine sobre ellos. Y luego dice, han hecho, desde que los saqué de Egipto, han hecho lo mismo, que dice, me han abandonado para servir ¿a qué? A otros dioses. Así también proceden contigo también. Lógicamente, como los humanos también están ahí involucrados, en este caso era Samuel. Y viene una parte de la nota interesante, dice: no habían manifestado falta de respeto hacia él, sino hacia la autoridad de Dios. Los que desdeñan a rechazar al siervo de Dios, no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que los envió. Primero, menoscaban la palabra de Dios, comienzan despreciando la palabra de Dios, ya no le ponen cuidado a la palabra de Dios, lo que Él manda. También sus reproches, no quieren recibir reproches de parte de Dios. También sus consejos, los ignoran, quieren ignorar los consejos. Y como cuarto, rechazan la autoridad de Él. Y dice, los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey. Cuando consideró la ley, dice, y el gobierno por él establecidos como superiores a todas las naciones. Y me llama la atención la parte final, cuando habla de Deuteronomio, dice, ellos son vuestra sabiduría, hablando de la ley de Dios, sí. Y habla vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales esos pueblos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio, pueblo entendido, nación grande es esta.
Y luego el versículo 8, también del mismo capítulo 4, que no está aquí, nos dice, porque qué nación grande hay que tenga los dioses tan cercanos. Es hablar de los dioses, porque ellos eran politeístas, pero en este caso el pueblo de Israel tenía a Dios cercano. Entonces, los mismos pueblos también tenían que reconocer que había un acercamiento de ese pueblo con Dios. Y la última parte dice, quedaron luego tan completamente cegados por el pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su propio pecado y de su propia insensatez. Es decir, se volvió a repetir la historia de allá del Génesis, del Edén, que dice, la mujer que me diste por compañera, ella me engañó y yo comí. Y la mujer dice, la serpiente que tú hiciste me engañó. Y finalmente el culpable eres tú porque tú hiciste la serpiente, la mujer también, y entonces por eso estamos en este problema. El hombre no quiere reconocer su culpa. Pero siguiendo en esta parte, me llama la atención, dice, ¿podía el pueblo imitar realmente el resultado de su pueblo? ¿Cuán clara fue la respuesta del Señor informándole acerca de las exigencias que haría el rey? Pastor Antonio. Es importante que profundicemos en esta pregunta, porque la pregunta es si podía el pueblo imaginar realmente, o sea, en realidad ellos habían hecho una profunda evaluación de lo que sería un rey para el pueblo. Lo que podemos definir era que no, el pueblo solamente había mirado lo superficial, lo bonito, que tenían ellos en su corazón, la tentación de la pompa, de la ostentación de esos reinos, pero no miraban lo malo que tenían los reinos, no miraban en primer lugar que los otros reinos no tenían al Dios verdadero. Sí. Esa era la primera consecuencia que iban a recibir, porque según la nota dice, pero de ninguna manera esta forma de gobierno estaba de acuerdo a su voluntad, y a pesar de que prevé todas las cosas, a menudo permite al ser humano seguir su propio camino cuando se niegue a seguir los consejos de la sabiduría infinita. Entonces, mira bien, el Señor en este momento lo que le pregunta a Samuel, lo que le dice a Samuel, tiene que usted hacerlo consciente primero, ¿sí? Cuán clara debería ser la respuesta de Samuel para ellos, porque él debería hacerlos conscientes de lo que iba a suceder, porque en realidad en su corazón solamente habían visto lo halagüeño de los otros reinos, y por eso se habían ellos envidiado, porque en este momento estaban envidiando la ostentación del mundo, como hoy en día puede pasarnos a nosotros. Muchas veces nosotros a veces podemos pensar, ay, qué bueno yo ser como los de las otras iglesias, como las personas del mundo, como los que visten así, como los que comen así, como los que hacen la fiesta de Navidad, de Año Nuevo, del San Pedro, bueno, todas las cosas que tiene el mundo. Y hay veces como que tratamos nosotros de sentir también esa necesidad, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Pero no miramos cuán grande esclavitud hay en medio de ese pueblo, que se ve tan alegre, ¿no? En medio de la alegría que tienen una tristeza interna en su corazón, porque hay corazones vacíos, hay corazones que están totalmente esclavos. En medio de esos reinos habían grandes esclavitudes donde la gente tenía que comer a veces las migajas que el rey les daba. No tenían libertad ni siquiera para decidir a qué Dios adoraban, porque tenían que adorar al Dios de su rey, porque no tenían libertad para nada. Entonces, esa era lo que el pueblo no había medido las consecuencias. Y hoy en día muchas de las personas que andan en el mundo, ese mundo que a veces los cristianos a veces estamos anhelando, ellos se sienten con esa necesidad de ser libres, cuando nosotros hoy somos libres y a veces estamos envidiando la esclavitud de ellos. Por lo tanto, la segunda parte dice, cuán clara fue la respuesta del Señor, informándole acerca de las exigencias que le haría un rey. Entonces ya Samuel, aquí nos dice que Samuel les dijo al pueblo que había pedido el rey que todas las palabras que Dios le había hecho. Entonces la advertencia era que el rey iba a ser un rey y que iba a tener unas exigencias, y por encima de todo ellos tenían que cumplir. Eso fue lo que se presenta, y de aquí yo creo que sacamos una lección para nosotros, y es mirar que cuando nosotros nos enceguecemos a pedir aún lo malo, Dios no nos lo niega.
Y a veces creemos que es la voluntad de Dios porque hasta oramos, ¿no? Nos pasa como Balaam, ¿no? Hasta oró para pedirle a Dios permiso para maldecir al pueblo, cuando Dios ya le ha dicho que no lo hiciera. En última lo dejó ir, pero casi lo mata el ángel, cuando el asna no iba a pasar por el lado de la peña, y no quería seguir. Balaam no miraba nada, pero la asna sí miraba al ángel que estaba con la espada, porque el ángel, después de todo que el asna le habló, el ángel le apareció y le dice: donde no hubiese sido por tu asna, te hubiese matado. ¿Por qué? Porque él iba a hacer lo que no era la voluntad de Dios, pero por encima de todo él estaba pidiendo a Dios, y Dios le dijo: vaya, pero hará lo que yo te diga. Entonces es ahí cuando nosotros a veces insistimos en pedirle a Dios que nos deje hacer lo que queremos hacer, pero sin profundizar si esa es la voluntad de Dios. Y a veces creemos que es la voluntad de Dios, pero no, es por el fruto de que insistimos que nos deje hacer el mal. Entonces, por último, el Señor nos permite, pero nosotros debemos, Él no nos librará de las consecuencias de lo malo que viene. Entonces, de esta manera podemos seguir y mirando una siguiente subtítulo que viene hablando de las consecuencias, precisamente, consecuencias de su elección. Venimos hablando de eso, y entonces dice la quinta pregunta: se le informó qué tipo de rey, se le informó que el tipo de rey que solicitaban crearía más problemas de los que resolvería. Además de los riesgos mencionados en las escrituras, ¿qué otros problemas estaba relacionando con una monarquía? Hermano Angel. Bueno, muy bien. Ya la pregunta anterior nos venía hablando de la advertencia que el Señor le dijo a Samuel: adviérteles seriamente y explícales el derecho del rey que los gobernará. Ahora a eso, o dentro de eso, se especifica también que la economía de ellos iba a ser afectada. La propia unidad familiar de ellos iba a ser afectada. Todos esos derechos que Dios concedió al ser humano estaban siendo comprometidos. Y ya el texto nos dice en 1 Samuel 8, 11 al 17: este será el derecho del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Elegirá capitanes de 1000 y de 50 y los pondrá también a quedar en sus campos. Cieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y servidores. Tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Digo, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¿Eso es lo que ustedes han escogido? Y el pueblo seguía contento por esa situación. La nota nos dice que el Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey. Pero no se desprende de esto que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o según la voluntad de Dios. Pero permitió que el pueblo siguiera su propia elección porque estaba rehusando guiarse por los consejos de Dios. O sea, lo declara particularmente que Dios les dio un rey en su furor. No era la voluntad directa de Dios. La voluntad directa, como decía la nota inicial, era que su pueblo lo considerara solo a él como su legislador y su fuente de fortaleza. Y acá está la ley de la contemplación. Mientras contemplaran a Dios, mientras tuvieran sus ojos puestos en Él por la fe, y su mente, su corazón permanentemente lleno de su santa ley, pues iban a ser cada día mejores. Pero en el momento en que pusieran a un hombre débil, pecador, imperfecto, frente a ellos y comenzaran a colocar en él su confianza, su fuerza, entonces en ese momento la nación comenzaría a degradarse, y fue exactamente lo que sucedió. Ellos dijeron: queremos ser como las demás naciones, y precisamente eso fue lo que obtuvieron. Fueron como las demás naciones
Todas las demás naciones iban desapareciendo porque finalmente llegaban a su fin, y eso fue lo que sucedió también con esta nación. Así es. Llegó a prácticamente fracasar como nación. Vamos a continuar con la sexta pregunta. ¿Se dio cuenta el pueblo que su pedido no era el mejor y que algún día lo lamentarían? ¿Y qué razones dieron para quererlo? Lamentablemente nos dice la Escritura que esas razones del recurso humano que iban a ser tomados de los mejores jóvenes, aún más adelante hasta las mujeres, para las partes militares, perfumadoras, amasadoras, cocineras, todo lo que nos narra el recurso humano, y también del recurso físico, las tierras, los viñedos, o sea, los bienes raíces, todo, y también los recursos económicos a través de los impuestos. Pero finalmente dice: queremos un rey que nos gobierne. No les importó las consecuencias. El pueblo no se dio cuenta, y porque aquí nos pregunta que si se dio cuenta el pueblo que su pedido no era el mejor. No, estaban enceguecidos, lamentablemente, como a veces nos pasa a nosotros. Entonces dice, el Señor les dijo, aquí en 1 Samuel 8, 18 y 20, le advirtió algo, le dijo: en aquel día clamaréis a mí, así como están clamando hoy en diferentes monarquías, democracias, dictaduras, que están levantando precisamente porque abusan del derecho, porque me llama la atención la palabra que decía del derecho, o sea, dice en la anterior decía: este será el derecho del rey, o sea, ya los reyes iban a tener derecho, o sea, iban a crear leyes que podían ahora apropiarse de las tierras y de los jóvenes. Y bien. Entonces dicen: aquel día van a clamar, pero el Eterno, ¿qué pasa? No los va a escuchar. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no importa, haya un rey sobre nosotros, seremos como todas las demás naciones. Dice: nuestro rey nos va a gobernar, saldrá ante nosotros y combatirá nuestras guerras. ¿A quién estaban diciendo eso? A un personaje anciano que había tenido una gran trascendencia en el pueblo hebreo. Hablamos de Samuel. Había sido el niño rey, al niño primeramente sacerdote. Había llegado a ser profeta de Dios y también a ser juez. Ahora lo estaban menospreciando. Y dice: Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro. Por eso las costumbres, los hábitos, todo estaban directamente conectados con los propósitos divinos. Pero ellos despreciaron este alto honor. Desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Pero ahora dejamos allá lo que pasó, y ahora viene la puesta en común, la sociabilización. ¿Qué pasa con hoy? Dice aquí en este comentario de Patriarcas y Profetas 595, nos sigue diciendo: hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse ¿a qué? A las prácticas, a las costumbres mundanas de las demás naciones, de los demás pueblos, de las demás costumbres que no vienen de parte de Dios. Cuando se apartan del Señor, se vuelven ahora ¿qué? Codiciosos de ganancias, también codiciosos de honores del mundo, desean los aplausos, los honores. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Están constantemente deseando practicar lo mismo que hacen los demás. Muchos alegan que al unirse con los mundanos, al moldearse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre ellos, sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así, se separan con ello de la fuente de toda fortaleza. Esa última parte es para subrayarla. Los que se conducen con ese pensamiento y con ese hacer, dice, se separan con ello ¿de qué? Dice, de la fuente de toda fortaleza. Y esa fuente de toda fortaleza, ¿quién es? Es Dios. Haciéndose amigos del mundo, son ahora enemigos de Dios, tal como dice Santiago 4:4. Dice que los que se constituyen amigos del mundo inmediatamente se hacen enemigos de Dios, porque nadie puede servir
a dos señores. Por eso viene la última, donde nos dice, podemos comprender cómo se sintió Samuel cuando escuchó la conclusión del pueblo. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor, Pastor Antonio? Es muy profunda esta pregunta, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos en el lugar de Samuel, pues fue muy duro para un líder que está guiado por Dios, porque aquí la nota nos dice, la vida de Samuel llena de pureza y de devoción desinteresada era un reproche perpetuo tanto para los sacerdotes y los ancianos egoístas como para la congregación de Israel. O sea que en este momento estamos hablando de un líder que es consagrado, de un ministro que es consagrado, que es puro, que es santo, pero que ahora el pueblo le pide algo diferente a la voluntad de Dios y aún apartarse de Dios, ¿sí? A veces suele uno escuchar eso del mismo pueblo, ¿no? Muchos hermanos muchas veces cuando se le amonesta acerca de apartarse del pecado, lo que terminan diciéndole al líder, al pastor, al ministro, pues bórreme. Eso no importa, bórreme, porque lo importante es que Dios no me borre. He escuchado esas palabras, pero no saben lo que están diciendo. O sea, para el ministro muchas veces con dolor, como le pasó a Samuel, porque la nota comienza diciendo, con profunda tristeza, Samuel escuchó las palabras del pueblo. O sea, no le alegró. Un ministro consagrado no le da alegría oír a un pueblo que está desviándose y justificando el pecado. Siente mucha tristeza, y de esa manera, por eso la pregunta dice, ¿podemos comprender cómo se sintió Samuel? Pues, yo me imagino cómo su corazón se desgarró, porque además de que lo estaban despreciando a él, que Dios mismo le dijo, no es a usted sino a mí, están despreciando a Dios. Samuel sabía que están despreciando a Dios y sabía lo que le iba a venir al pueblo. Entonces Samuel se llenó de tristeza de ver a sus hermanos, las consecuencias en las cuales iban a entrar en un problema muy grande, y eso le llenó de tristeza, y a cualquier líder que esté guiado por Dios lo llena de tristeza. Pero lo que nos deja ver, sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? O sea, lo que nos deja ver en esta última pregunta es, ¿cuál fue la orden de Dios? Aunque miró la tristeza de Samuel y miró la consecuencia del pueblo, el Señor no le impide, sino que le dice, oye su voz. O sea, como quien dice, suéltelo, déjalo. Por eso muchas veces, con mucha tristeza nosotros, tenemos que decirle al pueblo que se está desviando y quiere irse, no podemos impedirlo, tenemos que soltarlo. Y eso dice Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 27, habla acerca de que nosotros debemos amonestar primeramente al pueblo. Dice, se le debe amonestar en cuanto a todos sus pecados, pero si el pueblo no oye, dice, debemos soltar a ese pueblo y limpiar de acá en el campamento. No podemos tolerar el pecado en un hermano, sino que debe de hacerse esa amonestación, y si no quiere, entonces debemos soltarlo. Como vio Dios al pueblo ahora, se estaba aparte de él y no quiso ir, porque Dios le dijo a Samuel, primero amonésteles, dígales, oriénteles. Un líder no puede soltar al pueblo sin antes darle todo, o sea, hacer todo el requerimiento necesario para impedirle que siga en su mal camino. Entonces, por eso en este momento, mis amados hermanos que nos escuchan, es bueno que nosotros podamos comprender que Dios es el mejor gobierno para nosotros. Amén. Dios es el único rey que debe gobernar en mi corazón, y yo en ningún momento debo despreciar a Dios ni también a los líderes que dirigen con pureza. Amén. Habrán líderes que no lo hacen con pureza, que tampoco podemos sujetar al pueblo a un líder que no cumple las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Pero mientras que un líder cumpla los mandatos de Dios, nosotros debemos ser respetuosos, porque son siendo instrumentos del Espíritu de Dios para guiarnos por el camino de la justicia, y nosotros debiéramos escuchar su voz, porque es la voz que Dios quiere transmitir. Porque cuando el líder toma su palabra y nos presenta la palabra de Dios, estamos siendo guiados por Dios, porque estamos siguiendo las órdenes de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender su palabra. Y entonces, como dice en 1 Samuel 8, 21 y 22, y Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las contó al Eterno. Y el Señor le dijo a Samuel, oye su voz y ponle rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel, volved cada uno a su ciudad. O sea, como quien dice, váyanse y hagan de ahí en adelante lo que iba a venir. Ya sabemos
de lo que iba a venir eran las consecuencias de las cuales ya se habló en la sexta pregunta. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente nosotros concluir que si nos desviamos del verdadero Rey, que es el Dios del cielo, estaremos muy, digamos, recibiendo consecuencias atroces. Muy bien. Vamos a terminar con una oración. El pastor Angelo Osorio nos puede guiar en ella. Amén. Querido Padre eterno, gracias porque tú quieres hacer de nosotros hoy un pueblo especial por el poder de tu gracia obrando dentro de nosotros. Amén. Quieres que seamos un pueblo diferente, que no sea contado entre las demás naciones de la tierra, por ser un pueblo santo, tu especial tesoro sobre toda la tierra. Amén. Señor amado, te agradecemos este llamado maravilloso. Ayúdanos a valorarlo, que en nuestro corazón no haya más deseos de imitar al mundo, de traer las cosas del mundo a tu pueblo, de traer los hábitos, las costumbres, ni las filosofías del mundo, sino que tu ley pueda estar escrita por la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Y así se cumpla tu voluntad en nosotros, esa voluntad maravillosa que quisiste para el pueblo de Israel en el pasado. Te lo agradecemos, amado Padre, en el nombre glorioso de nuestro buen Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a todos los que a través de este medio nos están viendo y escuchando, y agradecemos también al hermano Jair Ochoa, que está detrás de cámara, y un feliz resto de semana a todos. Dios les bendiga. Amén. Amén.